y ya checamos eso un poquito más tarde. Bueno, la semana pasada, no, bueno, me voy a regresar para poderles explicar un poquito de lo de la semana pasada y entendamos lo que vamos a platicar el día de hoy, ¿de acuerdo? Bien. La semana pasada, bueno, lo que fue la semana de evaluaciones, ¿sí? Les coloqué lo que es la comunicación business to business y business to customer, ¿no? ¿En qué consiste? Principalmente es el tipo de comunicación que tenemos como empresa con lo que viene siendo nuestros clientes, ¿de acuerdo? No debemos olvidar que toda empresa, ¿no? Ya constituida, ya por muy chiquita que sea, si toda empresa tiene dos vías de comunicación, ¿sí? Lo que viene siendo la comunicación interna y la comunicación externa, ¿de acuerdo? Dentro de nuestra comunicación interna interactuamos con personas que son del exterior, pero colaboran con nosotros. A estas personas, ¿no? Bueno, pueden ser personas como pueden ser representantes, ¿no? De otras empresas, ¿sí? Me refiero a lo que son distribuidores, proveedores, ¿sí? Inversionistas, socios, accionistas, ¿sí? Estas personas, ¿no? Que tratan con nosotros, pues son personas que están haciendo negocios, son clientes, ¿sí? Clientes internos también, pero que interactúan también con lo que viene siendo el exterior, ¿sí? Y tenemos a lo que vienen siendo nuestros clientes, nuestros consumidores, ya sea un servicio, sea un producto, ¿no? O sea una institución gubernamental que presta un servicio, pero al final de cuentas tenemos consumidores, tenemos clientes, pero estos interactúan la mayor parte del tiempo con el ámbito externo de la empresa, ¿no? Entonces, a estos pues los ubicamos dentro de la comunicación externa de la empresa, ¿no? Entonces, ¿sí? La comunicación, ¿no? O el código de comunicación que tenemos con los clientes externos se le conoce como B2B o Business to Customer, ¿de acuerdo? Es el lenguaje, es el tipo de comunicación que nosotros establecemos, ¿sí? Con lo que son los consumidores, ¿sí? Entre empresa y consumidores, ¿sí? Vamos, en español, business to customer sería como negocios con o negocios para los consumidores, ¿no? Nosotros establecemos las vías de comunicación que vamos a tener con los consumidores, ¿no? Los clientes externos, y pueden ser vías de comunicación tradicionales, como puede ser un número de teléfono, un código postal, o bien podemos establecer ya algún digital, como puede ser correo electrónico, sí, alguna red social, ¿no? Algún tipo de inbox dentro de lo que es sitio web, ¿no? Comunicación dentro de lo que viene siendo a lo mejor alguna página de ventas, qué sé yo, ¿no? Nosotros establecemos algún punto de contacto para que los consumidores se comuniquen con nosotros y podamos resolverles todo lo que son quejas, dudas, sugerencias y, ¿por qué no?, también atender lo que vienen siendo sus pedidos, ¿no? O algún tipo de solicitud, pensando en que es un servicio, ¿no? Y business to business, sí, en español vendría a entenderse como business, como negocios con negocios, es decir, o negocios para negocios, ¿no? Es el tipo de comunicación que nosotros establecemos entre empresas, ¿no? O entre personas con las que estamos haciendo negocios, ¿sí? Esto viene siendo, pues, la comunicación que tenemos nosotros, como les decía, con proveedores, con distribuidores, con socios, ¿no? Inversionistas, accionistas, son personas
que de cierta forma, ¿no? Están interactuando con la empresa, pero en un ámbito más interno. Sí, son personas que, pues, está habiendo un intercambio económico con ellos, ya sea porque yo les estoy pagando, ¿no? O ellos de cierta manera también me están pagando, ¿no? Entonces, en este aspecto también debemos establecer el tipo de lenguaje que vamos a tener con ellos, los medios, ¿no? A través de los que entramos en contacto, usualmente de igual manera, ¿no? Lo hacemos a través de los medios tradicionales, ¿no? Que en este caso usualmente es llamada telefónica, ¿sí? O bien lo que viene siendo ya correo electrónico. Raras veces, ¿no? Utilizamos redes sociales, ¿sí? Pero, ¿no? Lo de hoy, ¿no? Y lo que estamos viviendo ya, como más cercano, ¿no? Ya se hacía, pero ya lo hacemos más cercano, pues puede ser lo que es la videollamada, ¿no? Ya se hacía, pero pues no era como parte de nuestro día a día, ¿no? De forma usual. Sin embargo, en algunas empresas, si el socio, el inversionista se encontraba lejos, o hacías a través de lo que viene siendo Skype, ¿no? Te comunicabas con el socio o el inversionista. Aquí cabe destacar que hay que distinguir que un inversionista, ¿no? Un socio y un accionista no son lo mismo, no invierten igual en una empresa. Y por eso mismo también hay que saber el trato que vamos a tener con ellos. ¿Sí? Un inversionista es una persona que le metió dinero a tu empresa, ¿no? Para impulsarla, para que creciera, ¿no? Digamos, es una fuente de financiamiento que uno puede encontrar, ¿sí? Pero el accionista le mete dinero a la empresa, va a estar ganando un porcentaje, ¿no? De, pues, digámoslo así, como de réditos, de intereses, de ganancias, mes con mes, pero esta persona, a pesar de haber invertido dinero en tu empresa, no tiene la capacidad de la toma de decisiones. Quizás puede opinar, pero no puede decidir en cuanto a los cambios, ¿no? O algunas cuestiones de la empresa. El socio, en cambio, invierte en la empresa, ¿sí? También va a estar ganando su dinero, pero el socio sí tiene todo el derecho de opinar y estar dentro de la toma de decisiones de la empresa, ¿sí? El accionista es aquella persona que invierte en tu empresa, pero comprando acciones, ¿sí? De igual manera, mes con mes, va a estar teniendo sus réditos, sus ganancias, dependiendo también de cómo esté interactuando en la bolsa la empresa y qué tanto te estés expandiendo. Este tipo de inversión es riesgosa, ¿no? Porque si la empresa comienza a decaer, el valor de esas acciones y obviamente, ¿no? Lo que comienza a cobrar de ganancias, pues tiende a ser mínimo. Si la empresa crece y sus acciones se cotizan, lo que va a ir ganando, pues cada vez va a ser más. Igual, el accionista a veces puede opinar, a veces, pero tampoco puede involucrarse en la toma de decisiones de la empresa. ¿De acuerdo? Entonces hay que saber distinguirlo porque el trato que se le da a cada uno tiene que ser cordial, sí, pero evidentemente hay más contacto, por ejemplo, con los socios y los inversionistas que con los accionistas, ¿no? Y a unos hay que cuidarlos más que a otros, ¿no? Existen ahora también dos nuevas modalidades, sobre todo una vez que pues creció, ¿no? Creció la forma, ¿no? De comunicarnos, creció, evolucionó y tenemos también ahora lo que se le conoce como business to customers. Esto también depende mucho del canal de distribución, ¿no? Que nosotros establecemos como empresa para lo que viene siendo productos o servicios, ¿sí? En este caso, business to customer, ¿sí? Es la comunicación que uno establece en un canal, pues digámoslo así, largo, ¿no? En donde va a haber lo que vienen siendo intermediarios, algún tipo de intermediario que nos ayude a hacerle llegar lo que viene siendo el producto o servicio hasta las manos
de lo que son los consumidores. De acuerdo, usualmente nosotros tenemos contacto con la empresa que nos ayuda a distribuir producto o servicio, ¿sí? O con los puntos de venta, y ellos tienen el contacto directo con los consumidores, son quienes negocian con ellos, son quienes los conocen mejor, y la información viene de regreso a través de estas personas para que nosotros podamos ir conociendo lo que son necesidades, ¿no? Nuevas tendencias, si hay cambios, ¿no? En lo que viene siendo las actitudes, ¿no? El comportamiento del consumidor, todo eso nos lo hacen saber, pero de esta manera, ¿no? La comunicación fluye entre lo que viene siendo el consumidor y el primer contacto de negocios hasta que finalmente llega la información a la empresa, ¿sí? Usualmente, pues ya los medios que se utilizan para poder entrar en contacto con estos factores ya son medios digitales, ¿no? O se hace a través de algunas plataformas como Monday, en donde lo que es el intermediario sube la información a la plataforma y la empresa la procesa, ¿no? No hay un contacto tan directo, digamos que hacemos una especie de oficina en línea, ¿no? De igual manera, ¿no? La empresa, todo lo que viene siendo, por ejemplo, publicidad, promociones, las genera, ¿sí? Se las entrega a lo que es el distribuidor, ¿no? Esta persona que entra en contacto con los consumidores, y es él quien la reparte, no la reparte la empresa, ¿no? Hay otros casos en donde nosotros, bueno, la empresa se hace cargo, ¿no? De la repartición de lo que viene siendo la publicidad, sí, pero en este caso, en este tipo de vía, ¿no? De comunicación lo hace el distribuidor. Y tenemos la customer to customer. En este caso, este tipo de comunicación o este tipo de contacto igual se puede llamar business to customer to customers. En este caso, nosotros como empresa entramos en contacto directo con el consumidor. Esto usualmente pasa en los servicios, ¿no? La empresa, ¿no? Lo que es el colaborador que trabaja en la misma empresa, entra en contacto con el consumidor, lo atiende, ¿no? Este queda satisfecho y hace, ¿no? Que llegue un nuevo consumidor, ¿no? Lo que hace es recomendar a la empresa y llama, ¿no? A otro consumidor a sumarse a la comunidad de esa marca, de esa empresa, para que siga creciendo, ¿no? Usualmente lo que hacen, ¿no? Los consumidores satisfechos, ¿no? Las nuevas recomendaciones, pues lo hacen a través de lo que son redes sociales, ¿no? Lo que viene siendo generan contenido, ¿no? En su red social, lo publican, esto se vuelve viral y así va llegando la recomendación. Antes se le llamaba esto como recomendación de boca en boca, ahora es recomendación viral, ¿no? Y como les decía, ¿no? Aquí un cliente satisfecho siempre nos va a recomendar y usualmente, ¿no? Esta comunicación, esta recomendación viene, ¿no? De una fuente directa que es el consumidor que estuvo en contacto con la empresa y quedó satisfecho, ¿no? Bajo este entendido, ¿no? Del tipo de comunicación que se establece, ¿no? Entre lo que viene siendo los clientes internos y externos, ¿sí? Debemos de establecer, ¿no? Para nuestra comunicación, tanto interna como externa, algo que se le llama como plan de comunicación de crisis. ¿En qué consiste ese plan de comunicación de crisis? No siempre, ¿no? La comunicación va a fluir bien y no siempre vamos a, vamos, no siempre vamos a dejar una buena imagen como empresa, ya sea con el cliente interno o externo. Llega a pasar que a lo mejor la persona que estuvo haciendo negocios con nuestros clientes internos la regó en algo, ¿no? Puede también que nosotros hayamos generado algún tipo de publicidad que en el momento de que se lanzó, se publicó, ya se colocó, nuestros consumidores y clientes la malinterpreten y entonces nos vemos en una situación
cañona, ¿no? Llena de críticas y hasta puede ser que caigamos en un proceso legal. Por eso mismo se sugiere generar lo que es un plan de comunicación de crisis. Principalmente, el plan de comunicación de crisis está pensado para estas vías, ¿no? Lo que son business to business y business to customer, ¿de acuerdo? Se hace en 3 etapas, ¿no? Está la etapa preventiva, que es antes de la crisis, en donde uno debe, ¿no?, analizar cuáles son las debilidades de la empresa y las amenazas que ésta tiene. Se sugiere realizar no solo un análisis FODA para detectar este tipo de situaciones, sino también un análisis PESTEL que analiza cuestiones un poquito más completas y complejas para que nosotros podamos detectar cuáles son aquellas situaciones, ¿sí?, en cuanto al tipo de comunicación del que estábamos hablando, nos puedan llegar a más adelante a meter un problema. Cuando nosotros hacemos este análisis, ¿no?, antes de la crisis, vamos a nosotros a generar acciones preventivas, es decir, el problema todavía no existe y yo voy a plantear dentro de mi plan de crisis cómo prevenir algunas situaciones antes de regarla, ¿no? De igual manera tenemos el proceso de durante la crisis, ¿no?, lo que viene ya siendo las acciones, ¿no?, de urgencia o las acciones de solución del problema inmediato, ¿no? En este aspecto, cuando nosotros ya detectamos que está existiendo un problema de comunicación, ya sea de forma interna o externa, ¿sí?, debemos nosotros de saber cómo vamos a compensar el problema, cómo lo vamos a abordar y cómo lo vamos a compensar. De acuerdo, bajo ese entendido, pues debemos nosotros hacer recursos, ¿no?, de los recursos de comunicación que estamos utilizando para poder ir por medio de estos medios, ir solventando el problema. Necesitamos reescribir el mensaje. Por ejemplo, si es publicidad, tenemos que recurrir a reestructurar el mensaje que se lanzó para que sea bien entendido. En este caso, por ejemplo, si la regamos a través de un correo electrónico con nuestro cliente interno, tenemos también que saber cómo solventar ese correo, ¿no?, de disculpe, creo que no me expliqué, bueno, situaciones de ese estilo. Quizás entrar mejor en contacto personal para evitar que ese malentendido crezca, ¿no? Sobre todo también para nuestro cliente externo, debemos de proporcionarle, como les decía, estas vías donde pueda irse a quejar, pueda ir a hacer una sugerencia, y en estas vías de comunicación colocar a la persona más adecuada para que pueda llevar el servicio de atención al cliente. Porque esta persona, si no tiene la actitud, la paciencia, el cliente se lo va a acabar comiendo o bien vamos a volver a caer en un nuevo problema, ¿no? Si bien el problema desde un inicio se dio en una de estas vías, tenemos también que saber compensar, ¿no?, esa queja, ese disgusto del cliente externo, compensarlo a través de algún tipo de acción, algún tipo de promoción, ¿no?, para que se vaya contento, ¿no? Tenemos lo que viene siendo el periodo, ¿no?, o el proceso de después de la crisis, ¿sí? Las acciones correctivas. Ya vimos dónde estuvo el problema, ya sabemos qué acciones vamos a tomar para que esto no vuelva a pasar. Se tiene que informar, ¿no?, a lo que vienen siendo los colaboradores, cómo se van a realizar algunos cambios. Se le tiene que informar también al cliente de cierta manera de los cambios que va a existir, ¿no?, a través de o a raíz del problema que se tuvo. Tiene uno que evaluar el impacto y evaluar, ¿no?, los nuevos cambios para ver si están surtiendo efecto, están siendo más viables, ¿no?
que lo que se estaba haciendo antes, ¿no? Y una vez que nosotros hacemos estas acciones correctivas, tenemos que replantear, tenemos que ir actualizando el plan de crisis, porque probablemente, ¿no? Estas propuestas, estas acciones que se habían colocado preventivas, ¿no? Antes de la crisis no fueron lo más efectivas. Entonces, por eso mismo, tiene uno que comenzar a actualizarlo, ¿de acuerdo? Este plan de acción de crisis para todas las personas que entran en contacto, ¿no? Con los clientes, tenemos que estárselos proporcionando cada vez que se actualiza, ¿no? Y de igual manera, todas estas personas que entran en contacto con clientes internos y externos deben de recibir una capacitación continua, ¿no? Para que nosotros podamos estar garantizando satisfacción del cliente, ¿de acuerdo? Ahora bien, vamos a lo que nos compete de esta semana, ¿de acuerdo? Una vez entendido, ¿no? Que tenemos estas dos vías de comunicación, que nosotros entramos en contacto con el cliente, vamos a lo que se le conoce como la comunicación de negocios, ¿vale? Es precisamente la comunicación que nosotros, o los códigos y vías que nosotros vamos a establecer con lo que vienen siendo los business to business y los business to customer, ¿no? En este aspecto hay que entender que la comunicación en los negocios no es la misma comunicación que nosotros tenemos, por ejemplo, de forma interna con lo que vienen siendo nuestros mismos compañeros de trabajo. Sí, aquí la comunicación que nosotros establecemos con los clientes, con este tipo de personas, sí, tiene que ser sumamente cuidadosa, tiene que ser una comunicación bastante fluida, sí, muy precisa y siempre pensando en que el cliente de cierta forma tiene la razón, aunque no la tenga, ¿no? No la tiene, pero no vamos a ponernos a discutir, ¿sí? Vamos a darle la razón y de cierta forma, si está equivocado, vamos nosotros a buscar la manera de llevarlo, ¿no? Poco a poquito a que nos dé a nosotros la razón. ¿De acuerdo? Para que nosotros podamos llegar a establecer una buena comunicación de negocios, es importante estarse capacitando constantemente. Pues muchos le llaman ahora lo que viene siendo el coaching, ¿no? Le llaman coaching personal, ¿no? Esto del coaching personal simplemente es un entrenamiento que se hace para que las personas tengan confianza en sí mismas, busquen autosuperación, autorrealización, ¿sí? Tengan una más fluida, ¿no? Comunicación y socialización, ¿sí? Entonces, para la comunicación en los negocios necesitamos una persona segura de sí misma, una persona que esté acostumbrada a interactuar con la gente, que tenga una buena comunicación, ¿sí? Que pueda o que tenga la capacidad de resolver problemas de forma inmediata, porque de lo contrario esta persona no va a poder establecer un código, ¿no? En lo que viene siendo la comunicación en los negocios, ¿sí? Se dice que la comunicación en los negocios tiene 5 etapas, ¿sí? Lo que es la evitación, la negociación como tal, la intervención, el litigio y la guerra, ¿no? Suena así como a, vamos, como un proceso psicológico, ¿no? Es más o menos lo mismo. Cuando nosotros entramos en contacto con un nuevo cliente, principalmente lo que vienen siendo los clientes internos, ¿sí? Usualmente cuando nosotros entramos en contacto con ellos o ellos con nosotros, ¿sí? La primera etapa es la de evitación, porque tú estás primero poniendo una barrera como empresa, ¿sí? Porque estás analizando la situación, estás viendo qué es lo que te conviene, ¿sí? Y en este aspecto, pues
no dices luego, sí, ¿de acuerdo? Sino primero debemos de escuchar lo que nos están ofreciendo, o bien ellos van a escuchar lo que nosotros estamos ofreciendo para analizar la situación, para analizar lo que les estamos proponiendo, nos están proponiendo, pero estamos tratando, ¿no? Estamos evitando lo que viene siendo al socio, ¿no? Al próximo socio, a la próxima empresa con la que vamos a hacer negocios. Tratamos de evitarlo, estamos siendo renuentes, ¿no? La siguiente etapa de lo que es la negociación, ¿sí? Pues comenzamos a hablar de lo que va a ser ganar-ganar, ¿sí? O ganar-perder, ¿no? Dependiendo de lo que nosotros estemos ofreciendo, nos estén ellos ofreciendo para negociar, ¿de acuerdo? La intervención es cuando ya establecemos algún tipo de trato, establecemos cómo va a ser quizás el intercambio, ¿no? Establecemos pautas, sí, periodos y demás, pero normalmente esto se hace de palabra o se hace en papel, pero no tiene, ¿verdad? Lo que viene siendo validez oficial, ¿sí? Ya el litigio es cuando esta negociación toma forma, ya hay un documento legal de por medio en donde nosotros pues ya establecimos lo dicho en la intervención y ya vamos a hacerlo oficial, ¿no? Ya tenemos una solución, ¿no? Ya tenemos un convenio y vamos a proceder a lo que viene siendo darle, ¿no? Bueno, vamos a hacer oficial, ¿no? Lo que viene siendo nuestro negocio. La etapa de la guerra, por ejemplo, no siempre se da siempre y cuando no exista un conflicto entre empresas, entre socios, entre cliente y empresa. Si existe, comienza a haber una inconformidad, comienza a haber un problema porque nosotros no estamos cumpliendo con sus expectativas o viceversa, ¿no? Comienza a haber aquí un conflicto, una insatisfacción, ¿sí? Empieza lo que es la etapa de guerra. No siempre tiende a ser así. En la etapa de guerra se dice que desbordamos toda nuestra ira, todo nuestro enojo y comienzan las reclamaciones. Sí, usualmente debe uno de evitar llegar a este tipo de etapa porque tiene que haber una nueva negociación para compensar el conflicto. Por eso es importante tener lo que es un plan de crisis para que nosotros podamos abordar esta clase de situaciones. ¿Por qué? Porque las negociaciones no son solamente de palabras, siempre tiene que haber un documento de por medio, un contrato, un convenio, ¿de acuerdo? Y ese convenio debe de ser claro. Aquello que se dijo se tiene que escribir. Recuerden bien esa frase. Todo lo que se hace se escribe y todo lo que se escribe se hace. Entonces, como hay un documento, sí, de por medio, en donde establecimos con qué responsabilidades tenían las dos partes y cómo debíamos de cumplir, se tiene que hacer, ¿no? Es una negociación que se tiene que cumplir y cuando esta comunicación no se hizo clara y no se escribió clara, comenzamos a tener problemas, ¿no? Si entre empresas caen en lo que se le conoce como la etapa de guerra, tenemos pero un grandísimo problema. ¿Por qué? Porque lo que va a suceder es que la otra empresa, ¿sí? Va a comenzarse a expresar completamente mal del otro y eso va a afectar lo que viene siendo la imagen de esa empresa, ¿no? Entonces sí es importante en este aspecto que sepamos en qué momento, ¿no? Compensar las cosas, en qué momento vamos a
a prevenir, ¿no? Algún tipo de situación de comunicación, especialmente con este tipo de personas. ¿De acuerdo? Bien, en este aspecto lo que vienen siendo las negociaciones, ¿sí? Siempre debe uno de escoger exactamente qué tipo de personal, qué tipo de colaboradores son los más aptos para poder hacer el cierre de este tipo de negocios, ¿de acuerdo? Cuando nosotros vamos a hacer negociaciones, como les decía, ¿no? Tenemos esta etapa en la que entramos en contacto, ¿sí? Y cuando nosotros entramos en contacto, no debemos parecer hostiles, debemos de evitar este tipo de actitud hostil como si nos fueran a atacar, ¿no? Recordemos que las empresas, vamos, tienen un nombre y toda una reputación, ¿sí? Ahora sí que una marca está sostenida de lo que vienen siendo sus objetivos institucionales, que son su misión, visión y sus valores. Entonces, esto, ¿no? Hay que entender bien que esta identidad que tiene la empresa, ¿no? Sí, que el nombre que tiene va de por medio. Sí, debemos nosotros en todo lo que hacemos, ¿sí? Llevar a cabo estos pilares, este sustento de la empresa, lo que son su misión, visión y valores. Entonces, bajo este entendido, sí, cuando nosotros vamos a hacer negociaciones, no debemos olvidar, sí, que no somos, vamos, no soy Raquel, por ejemplo, ¿no? Soy la empresa, ¿sí? No soy Diego, soy la empresa a la que estoy representando. Esa empresa tiene una personalidad, tiene sus valores, entonces eso es lo que yo voy a ir a demostrar en las negociaciones. Siempre debe de ser uno muy cuidadoso con el personal que se elige para llevar este tipo de cosas a cabo, porque como les decía, si nosotros establecemos, ¿no? Dentro de lo que va a ser nuestro reclutamiento, ¿sí? Y establecemos a determinado tipo de persona, vamos, nos puede llegar a meter en problemas si esta persona, pues sí, tendrá mucha licenciatura, maestría o doctorado, ¿sí? Será muy experto, ¿no? En lo que viene siendo el conocimiento de la empresa, pero es una persona que tiene actitudes muy feas. Bueno, les voy a poner un ejemplo. Yo conocí a un ingeniero industrial que en la empresa en la que trabajaba, pues se encargaban de automatizar a otras empresas, ¿sí? Usualmente, pues tenían negociaciones, ¿no? O lo que son ventas, pero business to business, ¿sí? Y de lo que él se encargaba, pues era ir a las empresas con los dueños o bien con los líderes, ¿no? Más altos, ¿no? Los de más alto rango, a hacer estas negociaciones, ¿no? Él les presentaba lo que hacían en la empresa. Usualmente las empresas decían, pues se oye muy padre lo que ustedes hacen, pero yo no lo veo, ¿no? Aplicado a mi empresa, hazme una propuesta, hazme un proyecto y lo vamos a analizar, ¿no? Entonces, de eso se encargaba él, ¿no? Hacía los proyectos, las propuestas, regresaba, se las presentaba y entonces ya comenzaban a hacer los negocios. Todo hasta ahí iba muy bien. Pero yo me imagino que en el ámbito industrial esto debe ser muy usual, no lo sé. Pero siempre cometía el mismo error, ¿no? Ya se comenzaban a perder el respeto, de usted pasaban a hablarse de tú, y después de ingeniero a ingeniero, oiga, le invito una copita. Fíjese, ahí empezaba el problema. Vale, ¿no? Se iban a comer, ¿no? Le invitaba uno al otro la copita, que no era una, obviamente, y ya de ahí por las 7, 8 de la noche, oiga, ingeniero, vámonos al table. Sí, cómo no, ingeniero. Y ahí cerramos el negocio. De verdad. Se iban al table a terminar, ¿no? De analizar el proyecto,
a ultimar detalles y a cerrar convenio. Si bien le iba, le pagaban ahí mismo en efectivo, ¿no? Lo que era el proyecto, el convenio, ¿sí? Cerraban trato y si mal le iba, pues no solo acababa poniendo de su bolsa, ¿no? Desde la copita hasta el table, sino que pues fracasaba el proyecto y se iba con el rabo entre las patas, ¿no? Obviamente esto no lo sabía la empresa hasta que lo cacharon, ¿no? ¿Qué pasó? Que lo acabaron corriendo, porque imagínense, él era un representante de esta empresa, ¿sí? Y, o sea, ¿qué imagen tenían los socios, las personas con las que hacían trato, ¿no? ¿Qué imagen estaba dándoles, no? O sea, vamos, se perdía la formalidad, se perdía hasta el respeto y lo corrieron principalmente por lo cual se enteró la empresa de lo que hacía, por un accidente, por un incidente que hubo grave, fue que se enteraron de lo que este cuate hacía, ¿no? Cómo cerraba los negocios y había cerrado muchísimos, ¿no? Y en este aspecto, pues él decía, pero pues me funciona porque este tipo de personas así hay que tratarlas, ¿no? Esto me recuerda a la película, por ejemplo, de Click perdiendo el control, ¿no? En la que quieren cerrar negocios con unos japoneses, ¿no? Y pues los japoneses están muy renuentes, están poniendo su barrera, hasta que Adam Sandler le dice, ¿no? Vamos a un bar de pechugonas, ¿no? Y vamos a perdernos el asco. Ya dicen los japoneses, sí, ¿no? Pues decía este amigo, pues a mí me surtía efecto porque pues así es esa gente, ¿no? Había que buscar la manera de acercarse, de establecer confianza. Sí, pero esta era demasiada confianza. En eso no pensó, ¿no? Cuando nosotros vamos a hacer negocios, no vamos a cerrar negocios, vamos a hacer business to business, ¿sí? No debemos olvidar que no somos nosotros los que vamos a ir con las tres personas. Es la empresa, representamos a la empresa y debemos nosotros de saber que nosotros somos una imagen, ¿sí? Que hay un receptor, que va a haber un mensaje de por medio y que lo va, vamos, nosotros somos emisores, tenemos un receptor, hay un mensaje de por medio y ese mensaje lo comenzamos a dar desde el momento en cómo nos presentamos con la persona encargada, ¿no? De hacer la negociación, que también es un representante, ¿no? De una empresa, ¿sí? Y ese mensaje, como les digo, lo damos desde la apariencia, ¿no? De cómo nos vemos físicamente, cómo nos expresamos, la forma en la que nosotros hacemos lenguaje no verbal, cómo hacemos nuestra expresión verbal, ¿sí? Y obviamente, pues también en la forma en la que nosotros llevamos la propia negociación. Entonces, sí es muy importante, ¿no? Que esto se planee con tiempo, ¿no? Se establezca qué criterios se van a tratar en la negociación y no olvidar, obviamente, que nosotros representamos a lo que es una empresa. ¿De acuerdo? ¿Quién controla o quién lleva lo que viene siendo, ¿no? Este tipo de cuestiones. ¿Quién vigila la buena imagen de lo que es la empresa? Existe, ¿no? En la mayoría de las organizaciones, el Departamento de Relaciones Públicas. ¿De acuerdo? El Departamento de Relaciones Públicas es quien vigila, ¿no? Los diferentes procesos de comunicación estratégica, principalmente en lo que a negocios se refiere, ¿sí? Es quien salvaguarda el nombre y toda la filosofía que hay detrás del nombre de la empresa, ¿no? Como les decía, debe de estar vigilando que esa misión, visión y valores estén presentes o se hagan presentes en todo y cada una de las acciones de la empresa, ¿sí?
Usualmente, ¿no? Cuando nosotros escuchamos relaciones públicas, pues imaginamos, ¿no? Que es un departamento en donde precisamente no ve todo lo referente a negocios, pero no es solamente esa actividad la que desempeña el Departamento de Relaciones Públicas, sino que las relaciones públicas, ¿sí? Nos ayudan a poder llevar un buen código de comunicación con los clientes internos y externos, nos ayuda a lo que es el proceso de promoción de productos o servicios, ¿no? Con estos dos clientes, ¿sí? Garantiza lo que viene siendo o busca, ¿no? De generar una garantía, ¿no? Con ellos para que queden satisfechos, es decir, el Departamento de las Relaciones Públicas también salvaguarda, ¿no? O vigila la satisfacción del cliente. El Departamento de Relaciones Públicas, pues es el encargado de estar ahora sí que, o buscas que la empresa esté presente bajo diferentes circunstancias, ¿no? Haciendo que el nombre de la empresa suene y suene de forma positiva la mayor parte del tiempo, ¿de acuerdo? Muchos dueños de empresas, no muchos empresarios, sostienen la idea de que a mayor impacto, ¿no? Al mayor impacto que tengan las relaciones públicas, les va a ahorrar muchísimo dinero, principalmente pensando en que entre mejores relaciones públicas tengamos, menos publicidad se va a tener que estar haciendo para promover lo que viene siendo un servicio o un producto. Entonces, entre menos, ¿no? Tengamos que pagar de publicidad, nosotros podemos estar utilizando estos recursos en otros aspectos, ¿no? Entonces, vamos, muchos empresarios tienen esta idea, ¿no? De que si mejoran sus relaciones públicas, van a reducir los costos de publicidad. No siempre esto es bien cierto, ¿sí? Porque, por ejemplo, en lo que a productos se refiere, ¿sí? Las relaciones públicas no siempre van a ser, no van a compensar, ¿sí? Lo que la publicidad les da en cuanto a productos se refiere. ¿Por qué? Porque en este caso, ¿sí? No entra uno en contacto directo con lo que vienen siendo los consumidores, ¿sí? Entonces, en este aspecto, un producto, ¿no? Hay que hacerle publicidad, hay que hacerle promoción, en lo que vienen siendo las vías publicitarias, ¿sí? Porque pues no hay otra forma de entrar en comunicación con los clientes externos, ¿sí? ¿Por qué? Porque usualmente un producto se encuentra en una estantería, ¿sí? Y no siempre el consumidor final va a ser la persona que lo compra. A veces, ¿no? O la mayoría de las ocasiones es un tercero quien lo compra para que haga uso y goce otra persona, lo obsequiamos o se lo llevamos a la familia. Entonces, bajo este tipo de cuestiones, sí es, ¿no?, necesario pagar determinada cantidad de publicidad, ¿no? Sin embargo, las relaciones públicas deben vigilar, ¿sí?, de la mano con un departamento de marketing, que esa publicidad que se esté sacando no lastime el buen nombre de la empresa, que el mensaje que nosotros estamos transmitiendo sea positivo, ¿no? O que sea, si nosotros buscamos a lo mejor con ese mensaje, ¿no?, impactar a la gente, ¿no? Buscamos que haga conciencia, ¿no? Poniendo a lo mejor algo que no es tan agradable, debemos, ¿no? O debe el Departamento de Relaciones Públicas vigilar que ese tipo de imagen, ese mensaje que estamos sacando, no sea tan sensible que pueda irritar a la gente, pueda generar controversia, pueda, pues sí, manchar el buen nombre de la empresa, ¿no? Debemos de estar en constante apoyo con el departamento de marketing para que este tipo de cuestiones no pasen, ¿no? Es decir, que cuando se genera publicidad, para su aprobación tiene que
checarla, ¿no? Que vienen siendo relaciones públicas, además de los líderes, y se pone a prueba antes de su publicación, antes de su colocación, para precisamente corroborar que sea agradable, ¿no? A los ojos, a los oídos de los usuarios finales, ¿no? Dice, tienen que hacer las pruebas antes de sacarla para evitar, ¿no? Manchar el buen nombre de la empresa. ¿De acuerdo? Y obviamente, pues, también consideran, ¿no? Los empresarios que a mayor impacto ahorramos dinero porque existe esto del customer to customer, es decir, la recomendación, ¿no? Un cliente satisfecho siempre va a llamar a otro. Usualmente, ¿no? Esto podemos verlo reflejado más en lo que vienen siendo servicios, porque ahí sí entras en contacto directo con lo que viene siendo el usuario la mayor parte del tiempo. Entonces, en este aspecto, sí es más probable no generar tanta publicidad para servicios porque usualmente un consumidor siempre va a llamar a otro, ¿sí? Y ahí es en donde refuerza uno varias estrategias para que nosotros estemos logrando la satisfacción del cliente y nosotros podamos ir creciendo como empresa, ¿de acuerdo? Para que nosotros podamos garantizar lo que es la satisfacción del cliente, irla monitoreando, irla evaluando y demás, ¿sí? Debemos de trabajar, ¿no? En conjunto el Departamento de Relaciones Públicas con el Departamento de Gestión de Calidad, ¿de acuerdo? Con el propósito de que garanticemos constantemente lo que es la satisfacción del cliente. Más adelantito vamos a hablar de lo que es el servicio al cliente y la gestión de calidad, que forma parte, ¿no? De lo que es la comunicación externa, porque junto de lo que viene siendo de la mano, ¿no? Junto con el Departamento de Relaciones Públicas, va uno, ¿no? Sobrellevando esta comunicación que se tiene hacia afuera de la empresa. ¿De acuerdo? Bien, ¿para qué sirven, no? Las relaciones públicas, como les decía, no solo es controlar o llevar las negociaciones de la empresa, ¿de acuerdo? Porque el Departamento de Relaciones Públicas es quien ve lo que son las negociaciones. Ellos son quienes las ven, las controlan, ¿sí? Son los encargados de vigilar y sobrellevar la comunicación externa. ¿De acuerdo? Entonces, pero no solo son los encargados, digamos, de hacer las negociaciones. Como les decía, debemos vigilar, ¿no? Que el nombre de la empresa no sea lastimado afuera y debemos de vigilar las vías de comunicación que nosotros estamos eligiendo y el cómo se está llevando esta comunicación. Las relaciones públicas sirven principalmente para entrar en contacto con nuestros clientes internos y externos, ¿sí? Sirven para llevar algo que se le conoce como branding, que es esto de toda la filosofía, ¿no? Que se genera a partir del nombre de una empresa, ¿sí? Asimismo y por consecuencia, con el branding, usualmente con los clientes externos, se llegan a generar algo que se le conoce como comunidades de marca. Estas comunidades de marca son grupos de personas que tienen un alto gusto, ¿no? Una alta preferencia por esa empresa, pero usualmente no es por lo que el producto o servicio es, sino es por la marca, por todo lo que representa la marca, por toda esta filosofía, ¿sí? Entonces, este grupo de personas son una especie de no segmentación de mercado precisamente, pero sí un nicho de mercado de personas, ¿no? Que tienen este gusto, esta preferencia por la marca y por todo lo que significa. Entonces, dentro de las relaciones públicas, nosotros debemos de darle un seguimiento a estas comunidades para que sigamos nosotros cumpliendo con las expectativas que ellos tienen, ¿de acuerdo? Debemos de sobrellevar lo que vienen siendo las relaciones con los líderes de opinión, ¿no? Que vienen siendo algunos
medios de comunicación, por ejemplo, sí, gobierno, otras empresas de la competencia e incluso en algunas ocasiones, dependiendo del tipo de empresa, recordemos que podemos tener socios en el ámbito internacional o bien pueden ser clientes, ¿no? En lo que viene siendo nuestro ámbito internacional. Cuando una empresa se expande, ¿sí? Puede llegar a hacer negociaciones con otra empresa, con algún punto de venta en lo que vienen siendo mercados de otras partes del mundo. Entonces, también nosotros debemos de vigilar el tipo de relación que tenemos, ¿no? La comunicación que tenemos hacia afuera en estos ámbitos por aspectos culturales, ¿sí? Ahora sí que hablando de esto, debemos de ser conscientes de que no es lo mismo lo que decimos aquí, cómo nos expresamos aquí y lo tomamos como algo muy normal, a cómo pueden verlo a veces en otras localidades, pasa dentro de tu mismo país, en otras localidades, puede haber una mala interpretación por algo que dijiste, pues imagínense de forma internacional. Entonces, las relaciones públicas pues deben de vigilar también estos tratos internacionales por el tipo de comunicación que se pueda manejar, ¿no? Debemos de buscar, ¿no? Dentro del Departamento de Relaciones Públicas, pues el posicionamiento corporativo, ¿sí? Y el posicionamiento de marca. El posicionamiento corporativo, pues es ese posicionamiento que hacemos entre empresas, ¿sí? Y lo que viene siendo el posicionamiento de marca es lo que esta posición que nosotros o esta fidelización que hacemos nosotros con los clientes externos es siempre vigilar, ¿no? Que el cliente que ya está contento con nosotros no se nos vaya. O bien los consumidores tenemos que buscar la manera de fidelizarlos para que también ya no se vayan, ¿no? Las relaciones públicas llevan a cabo lo que viene siendo el manejo de los medios digitales, ¿no? Lo que es el manejo de redes sociales, sitio web, es decir, que dentro, ¿no? De lo que es las relaciones públicas y el departamento de marketing encontramos a los famosos community managers, que son las personas que llevan el control de estos medios, ¿no? Debe de estar vigilando el departamento de relaciones públicas la credibilidad, ¿no? De la empresa. Es decir, tal vez, o la mayor parte del tiempo, cuando nosotros hablamos de los beneficios y atributos de un servicio, ¿no? De un producto, de un servicio, ¿no? De todo lo que una empresa proporciona a sus usuarios, la mayor parte del tiempo estamos exagerando y en algunas hasta mintiendo. Pero para que la gente no se dé cuenta, nosotros debemos de estar buscando la manera, ¿no? O debemos estar de forma constante buscando que esa credibilidad, ¿no? Que la gente tiene no se pierda, ¿no? Que eso que nosotros estamos prometiendo de una o de otra forma, la gente se lo crea, ¿no? Cuando les digo, la mayor parte del tiempo las empresas exageran, ¿sí? Tienden a exagerar un atributo, un beneficio que su producto o servicio ofrece, tendemos a exagerarlo, a hacerlo grande, aunque realmente ese beneficio sea mínimo, prácticamente ilusorio, pero esa característica es lo que hace, ¿no? Que la empresa tenga impulso, que la gente por esa razón esté llegando, entonces tenemos que estar vigilando que esa credibilidad no se pierda, ¿no? Que la reputación ante todo también no, vamos, no se ve afectada, ¿no? Recordemos también que todo nombre de una empresa, toda marca, ¿sí? Tiene un estatus, ¿no? Tiene un prestigio con la gente. Ese prestigio también debemos de cuidarlo constantemente porque si perdemos ese prestigio, ese estatus, también se puede ir devaluando lo que nosotros estamos ofreciendo. Entonces, en ese aspecto, tenemos también que cuidar este tipo de prestigio, ¿no? Como empresa debemos de establecer nuestras buenas relaciones
político-gubernamentales, ¿no? Debemos de mantener una buena relación siempre con el gobierno, con el propósito de estar cumpliendo, ¿no?, con todas las legislaciones que el gobierno nos pide, ¿no?, estar cumpliendo con todo tipo de regulaciones, sí, ver que algunas nuevas leyes no nos impacten, ¿no? Y si llegan a haber algunas propuestas, como empresa, entrar en algún tipo de negociación con gobierno, ¿sí?, para que se reconsidere esa nueva ley o se reestructure, pero siempre y cuando nosotros podamos tener una buena relación con ese gobierno. Ayer me preguntaban unos chicos, bueno, ¿y cómo puedo tener esa buena relación con el gobierno? Muy simple, se hace desde el momento en que entran en campaña los nuevos líderes. Aquí suena muy feo, pero es real, así se hace, así se debe de hacer. Sí, desde el momento en que nosotros vemos que va a haber elecciones y que van a entrar en campaña, la empresa tiene que decidir qué corriente política, ¿no?, es la que le conviene más, ¿sí? ¿Qué corriente política tiene más probabilidades de quedarse? Y bajo ese entendimiento comenzamos a establecer nuestras buenas relaciones con esas personas, sabiendo o garantizando que una vez que se queden, vamos a contar con su apoyo. Y cuando nosotros necesitemos, por ejemplo, de que no se nos concedan permisos, licencias, no se nos van a negar. Que cuando haya supervisiones, ¿no?, supervisiones, auditorías, sean indulgentes con la empresa, ¿sí? ¿Qué está pasando ahorita con nuestras empresas productoras de lácteos, ¿no?, de todo tipo de lácteos, principalmente de queso, yogur y demás, ¿sí? Me encanta la sorpresa que tiene la gente, ¿no? Desde que empezó con que lo que comíamos no era atún, ¿no? Decía gente, es que siempre estuve comiendo pescado con soya. Obvio, eso tenía que caer en la obviedad. ¿Por qué? Porque un atún, para empezar, el atún es carísimo. Ve la apariencia que tiene un filete de atún real a lo que tú sacas de una lata. Era obvio que lo que comíamos no era atún original, pero bueno, pues la gente quizás por falta de conocimiento se sorprende, ¿no?, cuando comienzan estas nuevas regulaciones, ¿sí? De repente, ¿no?, comenzamos con un nuevo etiquetado que forma parte de las presiones internacionales por llevar un mejor control de algunos productos para evitar el impacto de obesidad y diabetes, no solo en México, en todo el mundo está igual. Pero al momento de estar haciendo algunas supervisiones con grandes empresas, estas grandes empresas, perdón, no tienen una buena relación con el nuevo gobierno, ni tan nuevo, ¿no? Ya para el tiempo que tienen no es tan nuevo, pero no tienen una buena relación con el gobierno que está en estos momentos. ¿Qué pasa? Que estas supervisiones, estas regulaciones de ley que se llevaban a cabo siempre, comenzaban a ser más rígidas, un poquito más duras, más exigentes, ¿sí? Y les comienzan a pegar durísimo a estas empresas, buscando obviamente manchar el buen nombre de estas empresas. Sí, porque eso es lo que se buscó, manchar el nombre. Y muchos dicen, no puede ser, es que yo lo que comía no era queso, que nunca leíste la etiqueta. Nunca leíste lo que contenía. Un queso no puede ser posible que ya esté maduro en una semana. ¿Sí? Y ahí siempre decía, queso tipo o producto lácteo tipo queso. Siempre lo dijeron en la etiqueta, nunca te estuvieron mintiendo. Pero no se hacía evidente, ¿no? No era evidente, nadie te lo decía con todas las palabras. Y cuando este tipo de instituciones comienzan a quemar a las empresas,
pues le pegó durísimo a los clientes, a los consumidores, ¿sí? E incluso a algunos inversionistas, a algunos socios, que, como les digo, este tipo de cuestiones caían en la obviedad, porque también un buen queso es caro por el tiempo de maduración que tiene. Obviamente esto no era artesanal, era industrializado, y obviamente pues son productos lácteos, ¿no? Que no son exactamente queso, pero no hacíamos conciencia de esto, ¿no? Y ahorita que le están buscando a uno hacer conciencia de lo que te llevas a la boca, están quemando a muchas empresas de forma incluso hasta innecesaria. ¿Por qué? Porque este tipo de cosas se sabían, solo que no se hacía conciencia de ellas, ¿no? Pero lo que está buscando el nuevo gobierno es quemarlas con el propósito de ver hasta dónde llegan y en algunos casos sí de llevarlos a la quiebra por esta mala relación que se tiene con el nuevo gobierno. Entonces, por eso es importante como empresa, y como les digo, aquí radica el secreto y así se tiene que hacer, ¿no? Ustedes que ya se van para el ámbito laboral y no saben si el día de mañana ustedes van a estar encargados de las buenas relaciones públicas de una empresa, sépanlo bien. Para tener una buena relación con un gobierno, se tiene que empezar desde que están en campaña, ver qué corriente política me conviene más, a quién le veo posibilidades, y dicen vulgarmente por ahí, y hacerles la barba para poder, para poder tener una buena relación con ese gobierno y poder sobrellevar varios factores cuando ya esté ese gobierno y comience a interactuar con él, ¿no? Bien, dentro de los objetivos o responsabilidades también del Departamento de Relaciones Públicas, tenemos lo que viene siendo la relación con la prensa, ¿no? Muchas empresas esto no lo toman en cuenta, ¿no? El llevar un contacto con algún medio de información, algún medio de prensa. Usualmente se esperan hasta que sucede algo, y sobre todo negativo, para que les caiga un noticiero. Déjenme decirles, así se esté quemando la empresa, si nosotros no tenemos una relación con la prensa, nunca te va a caer el noticiero, ¿no? Entonces, debemos de tener una buena relación con alguna fuente de prensa, con el propósito de que ésta, al mismo tiempo, pues nos esté ayudando a crecer y nos está ayudando de cierta forma, ¿no? De forma un poquito indirecta a promover lo que estamos nosotros comercializando, ¿sí? Yo aquí les voy a poner un ejemplo muy rápido, ¿no? A raíz de la pandemia, muchas empresas se tuvieron que adaptar a medios digitales, otras se resistieron a esto y se fueron a la quiebra, ¿sí? Y dentro de esta adaptación, algunas empresas actuaron de forma inteligente. Y les voy a poner un ejemplo. Hay un restaurante que se llama El Muellecito, ¿sí? Este señor, al ver que iba a tener que cerrar sus puertas, ¿no? Tras lo de la pandemia, pues le preocupó muchísimo, porque dijo, si bien puedo llevar el servicio a domicilio, pues solo me va a estar comprando la gente que ya me conoce. Y eso le preocupaba muchísimo, porque pues usualmente también la gente que pasaba, ¿no? Afuera del establecimiento, pues era la que entraba, pero al estar cerrado, pues solo le iba a pedir la gente que lo conocía, que le tenía confianza. Entonces esto iba a bajar las ventas y esto iba a implicar también correr gente. Entonces se asesora, ¿no? Con un mercadólogo y le dice, ¿qué hago? El mercadólogo le sugiere que se adapte a lo que son medios digitales, a aparecer en lo que son varias apps, ¿no? De repartición de comida, ¿no? Que no solo tenga él su sistema de servicio a domicilio, sino que también entre en estas apps porque le abre más posibilidades. Le dice, vas a tener que interactuar en las redes sociales como negocio, que generando contenido, generando promociones para que la gente vea que estás abierto, vea que estás trabajando, y también abrimos posibilidades de que te pidan comida. Dice, pero la mejor manera de posicionarte como empresa
y que la gente comience a llegar a ti es a través de algo que se le conoce como estrategias de pull, que es como si lanzáramos un anzuelo y comenzáramos a jalar a las personas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy simple. Vas a comenzar a hacer acciones de beneficencia. Y para que la gente sepa de estas acciones de beneficencia, vas a comenzar a subir videos, fotografías de lo que estás haciendo en las redes sociales. Pero por si fuera poco, vas a buscar, ¿sí?, un noticiero que esté al tanto de lo que tú haces. Y entonces el dueño dijo, ¿y eso como para qué? Vas a ver para qué. Sí, búscate un noticiero, busca establecer una relación con un medio de prensa y vas a ver que esté al tanto de todo lo que tú estás haciendo con esas acciones de beneficencia. Y efectivamente eso hizo este señor. No corrió ningún empleado, habló con ellos, les dijo que no les iba a pagar lo mismo de siempre, pero les iba a seguir pagando. Y les dijo, vamos a ayudar a los médicos que están ahorita encerrados en hospitales, que a veces no salen ni a comer. Sí, vamos a llevarle comida a los médicos. Y comenzaron a cocinar y comenzaron a llevarle desayunos, comidas, a veces cenas, a los médicos de diferentes hospitales. Y cada que hacía estas entregas, pues él las grababa, les tomaba foto, pero casualmente llegaban los de Imagen Televisión y los sacaban en el noticiero. ¿Qué empezó? ¿Cuál es el impacto? ¿No? Por eso dicen los empresarios que a mayor impacto, ¿no?, en las relaciones públicas, te ahorras publicidad, efectivamente. Lo que empezó a provocar, ¿no?, este tipo de acciones fue de que, oye, mira qué padre, mira lo que está haciendo este señor, ¿no? Y él decía, ¿no?, para que podamos seguir haciendo este tipo de acciones posibles, ¿no?, pues consume local, consume en el muellecito para que nosotros podamos seguir llevándole un pan a los médicos. No, bueno, la gente los buscaba en redes sociales, los buscaba en las aplicaciones y comenzó a tener bebés. Y después resulta que cada vez que llevaba comida a los hospitales, encontraba algún caso afuera del hospital en donde él decía, de aquí soy. Un ejemplo es un chico, ¿no?, un chico como de 17, que la esposa como de 15, 16, ¿no?, le entró los dolores de parto, llegó a dar a luz a la Margarita, esta chica, pero dio a luz a un niño prematuro con un montón de problemas y ya estando dentro del hospital, tanto bebé como mamá se contagian de coronavirus. ¿Sí? Si algunos servicios el chico pues le salieron de a gratis, otros no. Y el chico no tenía dinero, se la pasaba fuera del hospital sin comer, sin bañarse, sin nada, porque estaba al pendiente de su mujer y su niño, ¿no? Pobrecito chavo. Y este cuate se encontró al chico, supo de su caso y estuvo apoyándolo todo el tiempo hasta que hace poco ya tanto mamá como bebé pudieron ya después de tantos meses salir del hospital y estar sumamente agradecidos con el dueño del muellecito. Y este tipo de acciones, mucha gente acudió a su establecimiento a hacerle donaciones para el chico, a comprarle, ¿no?, ir apoyando, ¿sí? Reabrió el negocio hasta el 30% de la capacidad, pues la gente está haciendo reservaciones, porque pues no puede ir a hacer fila, y están haciendo reservaciones para ir a comer. El negocio nunca cerró, el negocio nunca dejó de vender, ¿sí? No corrió gente, le siguió pagando, sí, de un momento de pagarles poco, volvió a pagarles normal, y sigue teniendo una fama increíble. Y el nombre del muellecito no solo representa un restaurante de mariscos, sino toda una filosofía detrás de las acciones que llevó a cabo. Por eso es muy conveniente tener una buena relación con la prensa, porque te van a estar dando seguimiento a las cosas buenas que haces, porque ahí también
hay que tener cuidado, ¿no? De el tipo de relación que mantenemos con la prensa y tener cuidado con las relaciones de la prensa que tiene la competencia. ¿De acuerdo? Porque así como nosotros vamos a estar vigilando que la prensa, ¿no?, nos ayude a promover el buen nombre de nuestra empresa, también existe la prensa que está con la competencia y va a buscar estar echando tierra, ¿no? Obviamente también dentro de las relaciones públicas, pues vigilamos, bueno, llevamos lo que es el control, la evaluación de la publicidad que se va sacando de la misma empresa, vigilamos, ¿no?, todo lo que tiene que ver con los asuntos públicos, especialmente si se generan eventos, si vamos a asistir a ferias, si va a estar uno presente, ¿no?, en algún evento político, gubernamental, ¿sí? Lo que viene siendo el cabildeo, por ejemplo, lo que es llevar una buena relación y estar en contacto con ciertos funcionarios, ¿no?, del gobierno, ¿sí? El Departamento de Relaciones Públicas es quien lleva la relación especialmente con inversionistas, socios y accionistas, y las relaciones públicas es quien ve o vigila que se le esté pagando constantemente sus réditos, sus ganancias, ¿sí? Y de igual manera, las relaciones públicas generan constantemente acciones de lo que son beneficencia y responsabilidad social, porque como parte también del nombre de la empresa, ¿no?, y toda la filosofía que hay detrás, debemos vernos como una empresa caritativa. Entonces, las relaciones públicas son las que están siempre cazando estas oportunidades para que sean aprovechadas y el nombre, la buena imagen de la empresa se vea como alguien socialmente responsable, alguien benéfico, ¿no? Vamos buscando pues eventos, ¿no? O promovemos algún tipo de acciones de donaciones, ¿no? Donaciones de diferente tipo, ¿no? O promovemos a lo mejor acciones benéficas para el medio ambiente, la protección de animales, buscamos estar a favor de lo que es la equidad de género, ¿no? Vamos promoviendo lo que es la lucha contra el cáncer de mama, la lucha contra el cáncer infantil. Bueno, las relaciones públicas buscan, ¿no?, que la imagen de la empresa esté a favor o en contra de algunas situaciones en particular, pero con el propósito de vernos siempre bien como empresa. ¿De acuerdo? Pues bueno, chicos, hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. ¿De acuerdo? ¿Alguien tiene alguna duda?